A ver, muy bien. Vamos a empezar con el texto 2. A ver, alguien para que lea el texto 2, por favor. Y luego una infografía para ir resolviendo. A ver, un voluntario, por favor, que nos ayude con el texto número 2. ¿Alguien pudiera leer el texto 2, por favor? ¿Alguien nos lee el texto 2, por favor? Bueno. ¿Alguien que pudiera avanzar con el texto 2, por favor? ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor, con el texto? ¿Alguien que pudiera leerlo, por favor? ¿Alguien que pueda leer el texto 2, por favor? Bueno, a ver. Dar una explicación causal de un acontecimiento quiere decir deducir un enunciado que lo describe a partir de las siguientes premisas deductivas: una o varias leyes universales y ciertos enunciados singulares. Las condiciones iniciales. Por ejemplo, podemos decir que hemos dado una explicación causal de la rotura de un trozo determinado de hilo si hemos averiguado que éste tenía una resistencia a la tracción de 1 libra y que se había aplicado un peso de 2 libras. Cuando analizamos esta aplicación causal, encontramos que en ella hay diversas partes constitutivas. Por un lado, tenemos la hipótesis: siempre que se cargue un hilo con un peso superior al que caracteriza la resistencia, la tracción del mismo se romperá. Enunciado cuyo tipo es el de una ley universal de la naturaleza. Por otra parte, nos encontramos con enunciados singulares, en este caso 2, que son aplicables al acontecimiento determinado que nos ocupa. La característica del peso de este hilo es 1 libra y el peso aplicado a este hilo ha sido de 2 libras. Henos aquí pues con 2 clases diferentes de enunciados. Por tanto, una como otra son ingredientes necesarios de una explicación causal completa. Las 2 clases son: 1, enunciados universales, es decir, hipótesis que tienen el carácter de leyes naturales, y 2, enunciados singulares que se aplican al acontecimiento concreto de que se trate y que llamaré condiciones iniciales. Deducimos el enunciado singular: este hilo se romperá de enunciados universales conjuntamente con condiciones iniciales. Iremos de aquel enunciado que es una predicción determinada o singular. Las condiciones iniciales describen lo que se suele llamar la causa del acontecimiento en cuestión.
Así, la causa de que se rompiera el hilo fue que se había aplicado una carga de 2 libras a un hilo que tenía una resistencia a la tracción de 1 libra. Y la predicción describe lo que denominamos corrientemente el efecto, pero evitaré ambos términos. Por regla general en física se restringe el uso de la explicación causal, al caso especial en que las leyes universales tienen la forma de leyes. Y aquí tienen la infografía. La ley de la gravitación universal: los cuerpos de cierta masa se atraen gravitacionalmente con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas y universalmente proporcional a la distancia que los separa. Muy bien, número 1. En rigor, el texto aborda el tema de... La B. Ya, muy bien. Explicación de tipo causal. El adjetivo restringir con nota... El adjetivo restringir con nota... La C. La C, evidencia. No. Mal. Sería la letra B. Restringir sería especificidad. Aquí estaba. Bueno, yo por ahí lo he leído. No me acuerdo bien dónde estaba. Acá está. Pero evitaré ambos términos. Por regla general, la física se restringe al uso de la expresión explicación causal. Eso significa que se restringe, que es específico. O sea, se ciña eso. Número 3. Sobre la ley de gravitación universal newtoniana propuesta en la imagen, es posible deducir que... La B. La B, se aplican de manera consistente con eventos particulares reducidos. No, ¿de dónde saldría eso? No, parece que no. ¿Eh? No, no es eso. En el caso de la número 3 sería la letra C. Sobre la ley de gravitación universal newtoniana propuesta en la imagen, es posible deducir que ésta se ajusta a las condiciones específicas de una explicación causal. ¿Por qué? Aquí está. Una causa, un efecto. Dos cuerpos de cierta masa se atraen gravitatoriamente con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional a la distancia. O sea, una causa genera un efecto. La unión y la separación. Número 4. Respecto a la explicación causal, es incompatible afirmar que... La C.
La C. Los enunciados universales permiten predecir aquellos de naturaleza singular. No, tampoco. Incompatible afirmar que los enunciados universales, no, eso no es incompatible, eso más bien es compatible. Los enunciados universales permiten predecir aquellos de naturaleza singular. No, eso es esto, eso está bien, es compatible. La B. La causa de los acontecimientos se escribe mediante condiciones iniciales, eso también está en el texto. No, ahí la incompatible sería esta. Los enunciados singulares funcionan al margen de los enunciados universales. No, si acá te está diciendo la C que es verdadera, los enunciados universales permiten predecir aquello de naturaleza singular, lo contrario sería esto. Si la C es verdadera, lo contrario tendría que ser falso, la D. 5. Si la fórmula de gravitación solo permitiera describir algunos acontecimientos, entonces La muy bien, carecería, a ver, si la fórmula de gravitación solo permitiera describir algunos acontecimientos, carecería de poder predictivo y en consecuencia estaría ser parte de una ley. Muy bien. Letra A. Número 3. A ver, texto 3. Ajá. ¿Alguien quiere leer el texto 3? Yo, profe. Ya, muy bien. Adelante, comenzamos. Dígame. ¿Cómo? Ahí está, todo empezó en Europa a finales del siglo XVII. Dos excepcionales matemáticos estaban trabajando con el mismo problema al mismo tiempo. Isaac Newton, ese gran héroe de la ciencia británica, tenía poco más de 20 años cuando comenzó a trabajar en una nueva rama de las matemáticas. Newton se las describió a sus amigos, pero no publicó nada sobre ella. Esa decisión más tarde tendría consecuencias desagradables, pues al mismo tiempo el joven erudito, el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, propuso una nueva versión diferente de la misma cosa. Se trataba del cálculo si esa última palabra solo te trae un vago recuerdo de algo que te enseñaron en el colegio o si te provoca terror. Tratemos de remediarlo ya mismo de la mejor manera, a base de conocimiento. En julio de 1676, Newton envió una carta a Henry Oldenburg, el primer secretario de la Sociedad Real de Londres, en el que describía su versión del cálculo. Para evitar compartir detalles sobre cómo funcionaba, lo convirtió en un código curioso. La base de esas operaciones es bastante evidente. De hecho, pero como no puedo continuar con la explicación, ahora he preferido ocultarlo así. Oldenburg le envió la carta a Leibniz, aunque tardó 6 meses en hacerlo, pues no sabía dónde encontrarlo. El matemático alemán estaba siempre viajando. Al final lo recibió y aunque lo que Newton había querido hacer era reclamar el cálculo como suyo y revelar detalles, Leibniz no los necesitó. Entonces lo entendió inmediatamente, envió una respuesta entusiasta, expresando su admiración por lo que Newton había compartido y presentando algunos descubrimientos propios. Pero habían pasado tantos meses que cuando Newton recibió la respuesta de Leibniz no respondió, lo que podría haber sido el comienzo del fructífero intercambio de las ideas se frustró. Leibniz comenzó a registrar su descubrimiento de cálculo trabajando en él intermitentemente durante casi una década. Cuando publicó sus estudios en 1684, la dinastía Bernoulli
una poderosa familia de matemáticos suizos tomó sus ideas y las difundió ampliamente por todo el mundo. Matemático Leibniz comenzó a recibir crédito por esta nueva y poderosa rama de las matemáticas. Algo que a Newton no le gustó. Newton en ese momento estaba bien establecido como un gran científico. Con solo 27 años había sido galardonado con la gran prestigiosa Cátedra Lucasian de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Había publicado innumerables artículos científicos de gran importancia, incluidas de sus leyes del movimiento y de la famosa fórmula universal de la gravitación. Luego se convirtió en diputado y fue nombrado maestro real Casa de la Moneda. No me gusta ser embaucado y burlado por extranjeros sobre cosas matemáticas, declaró. En lugar de atribuirle sus ideas, en lugar de atribuirle a Leibniz su propia comprensión del cálculo, Newton decidió que Leibniz le había robado sus ideas y había pasado 6 meses trabajando en ellas antes de responderle. En 1704, 20 años después de Leibniz, finalmente publicó su versión del cálculo, como un apéndice de su libro Óptica o un tratado de las refracciones, inflexiones y colores de la luz. En él agregó un comentario que implicaba que Leibniz había copiado su trabajo. Hace algunos años presté mi manuscrito que contenía tales teoremas sobre el cálculo. Desde entonces me había encontrado con algunas cosas copiadas de él. En esta ocasión lo hice público. Así comenzó una campaña de Newton para afirmar que aunque Leibniz publicó antes que él era inventor del cálculo. Para Newton compartir el crédito no era una opción. Newton se fue enfureciendo más y más con el tiempo. Durante años, además, sus seguidores chocaban con los Leibniz, por lo que se volvió una de las más grandes controversias de la historia de la ciencia. En 1714, después de años de acrimonia y acusación, se le pidió a la Real Sociedad de Londres que resolviera entre alegaciones rivales. Fue Newton el primero en descubrir el cálculo con todas sus funciones. O se debía dar crédito a Leibniz por su invención del método diferencial. El método diferencial es el mismo que el de su invención del método diferencial. El método diferencial es el mismo que el de las fluxiones, excepto en nombre y modo de anotación. Por lo tanto, asumimos que la pregunta adecuada no es quién creó que ese método o inventor del método, razón por la cual consideramos al señor Newton el primer inventor. Leibniz, quien publicó su trabajo 2 décadas antes que Newton, fue acusado de plagio y Newton fue honrado con el descubrimiento del cálculo. No obstante, el informe de la Sociedad Real probablemente no era el más imparcial. El presidente de la organización en ese momento era Isaac Newton, pero fue la versión del erudito alemán del cálculo la que finalmente triunfó. Leibniz tuvo la suerte de contar con el respaldo de la familia Bernoulli, que se dio cuenta de cuán poderoso era el cálculo para encontrar la mejor solución a todo tipo de problemas. Ese es el verdadero poder del cálculo, la capacidad de llegar a la solución más eficiente. Por eso se convirtió en una de las herramientas más importantes de toda la ciencia moderna. El mundo natural está en constante estado de flujo, desde los planetas hasta el agua. Y si quieres comprenderlo y predecirlo, el cálculo es esencial. Muy bien, aunque no lo parezca porque da la impresión de que no lo es un texto histórico. Tal vez por la extensión del texto o por el tema pareciera que no, pero sí lo es un texto histórico. Es un texto histórico, está contando una anécdota que ocurrió en un momento de la historia, que fue la discusión entre los alemanes y los ingleses por el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Vamos a darle una revisión, voy a leerlo yo. Todo empezó en Europa a finales del siglo XVII. 2 excepcionales matemáticos estaban trabajando en el mismo problema al mismo tiempo. Isaac Newton, ese gran héroe
de la ciencia británica, tenía poco más de 20 años cuando comenzó a trabajar en una nueva rama de las matemáticas. Newton se la describió a sus amigos, pero no publicó nada sobre ella. Esa decisión más tarde tendría consecuencias desagradables, pues al mismo tiempo el joven erudito alemán Gottfried Wilhelm Leibniz propuso una versión diferente de la misma cosa. Se trataba del cálculo del cálculo. Si esa última palabra solo te trae un vago recuerdo de algo que te enseñaron en el colegio, o si te provoca terror, trataremos de remediarlo ya mismo, de la mejor manera, a base de conocimiento. En julio de 1676, Newton le envió una carta a Henry Oldenburg, el primer secretario de la Sociedad Real de Londres, en la que describía su versión del cálculo. Para evitar compartir detalles sobre cómo funcionaba, lo convirtió en un código curioso. Le puso un código, ¿no? Eso lo hizo Newton. La base de estas operaciones es bastante evidente, de hecho, pero como no puedo continuar con la explicación, ahora he preferido ocultarlo así. Pone esa serie de letras, esa combinación. Oldenburg le envió la carta a Leibniz, aunque tardó 6 meses en hacerlo, pues no sabía dónde encontrarlo. El matemático alemán estaba siempre viajando. Al final la recibió y aunque lo que Newton había querido hacer era reclamar el cálculo como suyo, sin revelar detalles, Leibniz no los necesitó. Él lo entendió. Inmediatamente envió una respuesta entusiasta expresando su admiración por lo que Newton había compartido y presentando algunos descubrimientos propios. Pero habían pasado ya tantos meses que cuando Newton recibió la respuesta de Leibniz, no respondió. Lo que podría haber sido el comienzo de un fructífero intercambio de ideas se frustró. Leibniz comenzó a registrar sus descubrimientos del cálculo trabajando en él. Intermitentemente durante casi una década, o sea, 10 años le metió al trabajo Leibniz. Cuando publicó sus estudios en 1684, la dinastía Bernoulli, una poderosa familia de matemáticos suizos, tomó sus ideas y las difundió ampliamente por todo el mundo matemático. Leibniz comenzó a recibir crédito por esta nueva y poderosa rama de las matemáticas, algo que a Newton no le gustó. Newton en ese momento estaba bien establecido como un gran científico. Con solo 27 años había sido galardonado con la prestigiosa cátedra Lucasian de matemáticas de la Universidad de Cambridge. Había publicado innumerables artículos científicos de gran importancia, incluidas sus leyes del movimiento y la famosa teoría universal de la gravitación. Luego se convirtió en diputado y fue nombrado maestro de la Real Casa de la Moneda. No me gusta ser embaucado y burlado por extranjeros sobre cosas matemáticas, declaró. Esto lo dijo Newton. En lugar de atribuirle a Leibniz su propia comprensión del cálculo, Newton decidió que Leibniz le había robado sus ideas y había pasado 6 meses trabajando en ellas antes de responder. No me gusta, ya. En lugar de atribuirle a Leibniz su propia comprensión del cálculo, Newton decidió que Leibniz le había robado sus ideas y había pasado 6 meses trabajando en ellas antes de responderle. En 1704, 20 años después de Leibniz, finalmente publicó su versión del cálculo como un apéndice de su libro Óptica, o un tratado de las refracciones, inflexiones y colores de la luz. En él agregó un comentario que explicaba que Leibniz había copiado su trabajo. Hace algunos años presté un manuscrito que contenía tales teoremas sobre el cálculo y desde entonces me he encontrado... Un ratito. Ya, entonces le decía, ¿no? Su propia comprensión del cálculo. Newton decidió que Leibniz le había robado. O sea, lo acusó, pues, ¿no? De plagio.
decidió, le había robado y 6 meses después se había puesto trabajando en ello antes de responderle. En 1704, 20 años después de Leibniz, finalmente publicó su versión del cálculo como un apéndice de su libro Óptica, o un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz. En él agregó un comentario que implicaba que Leibniz había copiado su trabajo. Hace algunos años presté un manuscrito que contenía tales teoremas sobre el cálculo, y desde entonces me he encontrado con algunas cosas copiadas de él. En esta ocasión lo hice público. Así comenzó una campaña de Newton para afirmar que, aunque Leibniz publicó antes que él era el inventor del cálculo. Para Newton, compartir el crédito no era una opción. Newton se fue enfureciendo más y más con el tiempo. Durante años, además, sus seguidores chocaban con los de Leibniz, por lo que se volvió una de las más grandes controversias de la historia de la ciencia. En 1714, después de años de acrimonía y acusación, se le pidió a la Sociedad Real de Londres que resolviera entre las alegaciones rivales. ¿Fue Newton el primero en descubrir el cálculo con su método de influxiones? ¿O se debía dar el crédito a Leibniz por su invención del método diferencial? El método diferencial es el mismo que el de fluxiones, excepto en nombre y modo de anotación. Por lo tanto, asumimos que la pregunta adecuada no es quién creó este método o el otro, sino es quién fue el primer inventor del método. Razón por la cual consideramos al señor Newton el primer inventor. La pregunta que quiero responder es esta, ¿no? La pregunta no es quién creó el método o el otro, sino quién fue el primer inventor del método. Razón por la cual consideramos al señor Newton el primer inventor. Leibniz, quien publicó su trabajo 2 décadas antes que Newton, fue acusado de plagio y Newton fue honrado con el descubrimiento del cálculo. No obstante, el informe de la Sociedad Real probablemente no era el más imparcial. El presidente de la organización en ese momento era Isaac Newton. Pero fue la versión del erudito alemán del cálculo la que finalmente triunfó. Leibniz tuvo la suerte de contar con el respaldo de la influyente familia Bernoulli, que se dio cuenta de cuán poderoso era el cálculo para encontrar la mejor solución a todo tipo de problema. Ese es el verdadero poder del cálculo, la capacidad de llegar a la solución más eficiente. Por eso se convirtió en una de las herramientas más importantes de toda la ciencia moderna. El mundo natural está en constante estado de flujo, desde los planetas hasta el agua. Y si quieres comprenderlo y predecirlo, el cálculo es esencial para entender el flujo universal. ¿Cuál es el tema central del texto? A ver. La letra tiene 7 preguntas. Ya, a ver. ¿Cuál sería? A mí lo bajé mucho, 3. Ya, 1, la letra B, me dicen. ¿Qué dice la letra B? El impacto del cálculo propuesto de manera paralela por Newton y Leibniz. Bueno, no de manera tan paralela, porque fueron 20 años de diferencia. La C me dicen en el chat. A ver qué dice la C. La C. La creación del cálculo de Newton por Newton o Leibniz y su conflictiva terminación. Muy bien. Eso es mejor. Terminó mal eso. A ver, 2. Determina el mejor resumen para la lectura. Ya. A ver, para que sea el mejor resumen, ¿qué debe tener? Debe tener la idea principal y alguna idea secundaria de afuera. A ver.
Bueno, el número 2 sería la letra. La D. La D. Newton consideró que Leibniz le había robado las ideas originales asociadas con su método de fluxiones que se vincula con el cálculo. Aunque este último actuó con honestidad al enviar los manuscritos originales del método diferencial, lo que el laureado físico inglés, para que lo revisara, pudiera publicarlo sin errores. No. La A. A ver, acuérdense que para que sea un buen resumen debe tener la idea principal y alguna idea de apoyo. Newton creó el cálculo y de forma paralela lo hizo Leibniz. No obstante, después de muchos años de acre pugna entre ambos, la Sociedad Real de Londres se pronunció a favor de Newton, pues el método de fluxiones es el mismo que el diferencial, razón por la cual el creador legítimo fue el genial físico inglés. No, porque no, el texto al final no te dice que él fuera el creador, le da también su prestigio a Leibniz. Lo que te dice, lo que hace el texto es más bien pone a Newton como un berrinchudo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Un tipo de déspota hasta berrinchudo. Tanto Newton como Leibniz descubrieron en su momento el cálculo, pero Newton no estaba dispuesto a compartir la autoría, de manera que hizo todo lo que estuvo a su alcance para perjudicar a Leibniz, lo cual derivó incluso en disputas entre discípulos, quien publicó su versión ahora más aceptada mucho antes. Leibniz publicó y ahora más aceptada. Sí, está bien, sería esa, correcto. Esta sí es. Ahí está. Bien. Contiene la idea principal y una idea de apoyo. En el texto la palabra poderoso con nota. A ver, ¿dónde está la palabra poderoso? La B. Dice en el texto la palabra poderoso con nota. ¿Dónde está la palabra poderoso? Vamos a verla. A ver, alguien que la pueda leer. Léela en contexto. A ver, alguien que la pueda leer en contexto, por favor. Leibniz tuvo la suerte de contar con el respaldo de la influyente familia Bernoulli, que se dio cuenta cuán poderoso era el cálculo para encontrar la mejor solución a todo tipo de problemas. Poderoso era para explicar el... Ya, entonces, ¿ahí cuál sería la letra? D. Muy bien, sí, es correcto, la letra D. Poderosa explicación, ¿no? La letra D, explicación. Número 4. De la imagen es posible deducir que en el ámbito científico, imagen es esta. Esta es la imagen. Esta. De la imagen es posible deducir que La B. la B. No. No, José, que Newton fue legítimo que el cálculo, no. No. La C. La C. Es posible actuar con subjetividad y causar sesgos. ¿Qué es un sesgo? Es una información que no es objetiva, sino que tiene cierto subjetivismo. Número 5. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la pugna entre Newton y Leibniz La C. la pugna entre Newton y Leibniz
Sí, favoreció al primero debido a que el último carecía de influencia de apoyo. A ver, resulta incompatible que la pugna entre Newton y Leibniz favoreció al primero debido a que el último carecía de influencia y apoyo. No, esto no es correcto porque también él tenía su influencia, ¿no? Esta familia poderosa que lo ayudó. El caso de Leibniz. 6. Respecto al cálculo, es incompatible afirmar que... ¿Cuál sería incompatible respecto al cálculo infinitesimal? La D. La D. Fue creado independiente por dos reputados científicos, independientemente. No, no es independientemente, porque de alguna manera Leibniz se guía de los apuntes. Hay una guía ahí. Lo que pasa es que no, la otra acusación sí es muy fuerte y no es correcta, no la de piratería. Pero no... ¿Ah? Es incompatible. A ver, ¿qué dice? Fue creado independientemente por dos reputados científicos. Ya. Fue creado independientemente por dos reputados científicos. Uh-huh. ¿Y qué les parece? A ver, la B dice, varía de acuerdo con el individuo y la cultura que lo conciben. Varía de acuerdo con el individuo y la cultura que lo perciben. El cálculo infinitesimal parece que no está, ¿no? Sí, pues da la impresión de que es más esta. A ver, 7. Si Leibniz hubiera sido una persona sedentaria, entonces... Si Leibniz hubiera sido una persona sedentaria, entonces... Habría leído antes la carta de Newton enviada por Oldenburg y posiblemente se habría iniciado un diálogo profuso con este. No, el sedentarismo está en un solo lugar, ¿no? No sé si eso sería correcto que hubiera leído la carta. Al menos no necesariamente, ¿eh? La D. Las desavenencias de Newton se habrían atenuado por la aceptación de que ese último era ilegítimo creador del cálculo. Tampoco no tiene mucha relación. Sería esta, la B. El enfoque de Newton habría sido diseñado por aquel, claro, o sea, no hubiera tomado el enfoque de Newton. ¿Por qué? Porque habría tenido más tiempo. Al tener una vida sedentaria tiene más tiempo para leer, para pensar. La vida sedentaria te permite eso. O sea, alejado, ¿no? En un solo lugar. Para afirmar su método matemático. A ver. Sección B. Veamos las preguntas aquí. Ya. El texto ahora sí es corto. El texto de Chomsky ya no es tan extenso. Corto se puede trabajar. A ver, ¿alguien que pueda leerlo, por favor, algún voluntario? Yo, profe. Gracias. Una respuesta a la pregunta, ¿qué es el lenguaje? Tiene gran importancia para todo aquel preocupado por comprender nuestro yo moderno. Tastersall data el abrupto y repentino acontecimiento probablemente en algún momento del estrecho intervalo entre 50.000
y 100.000 años atrás, si la explicación de Tarsal es básicamente precisa, tal como indican las muy escasas pruebas empíricas. Lo que surgió en este breve intervalo fue una capacidad infinita de asociar los diversos sonidos e ideas, en palabras de Darwin. Esta capacidad infinita reside en un cerebro finito. El concepto de sistemas finitos con la capacidad infinita fue bien entendido a mediados del siglo XX. Ello hizo bien establecer una formulación clara de lo que creo que deberíamos reconocer como la propiedad más básica del lenguaje, a la que me referiré simplemente como la propiedad básica. Cada lengua proporciona una serie ilimitada de expresiones estructuradas jerárquicamente. En los primeros años, la propiedad básica era difícil de formular, acudiendo a los clásicos para Ferdinand de Saussure. El lenguaje, en sentido relevante, es un almacén de imágenes de palabras en las mentes de los miembros de una comunidad, el cual existe únicamente en virtud de una especie de contrato firmado por los miembros de una comunidad. Para Leonard Bloomfield, el lenguaje es una serie de hábitos para responder a esos sonidos con acciones. En otra parte, Bonflin definió el lenguaje como la totalidad de las afirmaciones realizadas por una comunidad lingüística, un poco en la línea de la antigua concepción del lenguaje de William Will Whitney, como el conjunto de signos expresados y eludibles mediante los cuales se manifiestan principalmente los pensamientos de una sociedad humana. Por consiguiente, signos adulibles del pensamiento, si bien en algunos aspectos se trata de una concepción un tanto diferente, Edward Shapin define el lenguaje como un método exclusivamente humano y no distintivo para comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos generado voluntariamente. En el pasado, era comprensible que la pregunta ¿qué es el lenguaje? Recibe únicamente respuestas tan indefinidas como las mencionadas, pasando por alto la propiedad básica. Sin embargo, resulta sorprendente ver que las respuestas parecidas siguen siendo habituales en la ciencia cognitiva contemporánea. No es extraño un estudio actual sobre la evolución del lenguaje, en el cual los autores empiezan escribiendo que consideramos el lenguaje como una serie de capacidades para asociar sonidos a significados, incluyendo la infraestructura que la sostiene, básicamente una reiteración de la máxima de Aristóteles, según la cual el lenguaje es sonido con significado, y demasiado vaga para justificar más investigaciones. Muchas gracias, señorita. A ver, dice, una respuesta a la pregunta ¿qué es el lenguaje? Tiene gran importancia para todo aquel preocupado por comprender nuestro yo moderno. Tattersall data el abrupto y repentino acontecimiento, probablemente en algún momento, del estrecho intervalo entre 50.000 y 100.000 años atrás. Si la explicación de Tattersall es básicamente precisa, tal como indican las muy escasas pruebas empíricas, lo que surgió en ese breve intervalo fue una capacidad infinita de asociar los más diversos sonidos e ideas en palabras, En palabras de Darwin, esa capacidad infinita reside en un cerebro finito. El concepto de sistemas finitos con capacidad infinita fue bien entendido a mediados del siglo XX. Ello hizo posible establecer una formulación clara de lo que creo que deberíamos reconocer como la propiedad más básica del lenguaje, a la que me referiré simplemente como la propiedad básica. Cada lengua proporciona una serie ilimitada de expresiones estructuradas jerárquicamente. En los primeros años, la propiedad básica era difícil de formular,
acudiendo a los clásicos para Ferdinand de Saussure. El lenguaje, en sentido relevante, es un almacén de imágenes de plantas en las mentes de los miembros de una comunidad, el cual existe únicamente en virtud de una especie de contrato firmado por los miembros de una comunidad. Para Leonard Bloomfield, el lenguaje es una serie de hábitos para responder a esos sonidos con acciones. En otra parte, Bloomfield definió el lenguaje como la totalidad de las afirmaciones realizadas en una comunidad lingüística, un poco en la línea de la antigua concepción del lenguaje de William Dwight Whitney, como el conjunto de signos expresados y audibles mediante los cuales se manifiestan principalmente los pensamientos en una sociedad humana. Por consiguiente, signos audibles del pensamiento en una sociedad humana, pero signos audibles del pensamiento, si bien en algunos aspectos se trata de una concepción un tanto diferente. Edward Sapir definió el lenguaje como un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos generado voluntariamente. En el pasado era comprensible que la pregunta ¿qué es el lenguaje? Recibiese únicamente respuestas tan indefinidas como las mencionadas, pasando por alto la propiedad básica. Sin embargo, resulta sorprendente ver que respuestas parecidas siguen siendo habituales en la ciencia cognitiva contemporánea. No es extraño un estudio actual sobre la evolución del lenguaje, en el cual los autores empiezan escribiendo que consideramos el lenguaje como toda la serie de capacidades para asociar sonidos a significados, incluyendo la infraestructura que la sostiene, básicamente una reiteración de la máxima de Aristóteles, según la cual el lenguaje es sonido, significado y demasiado vaga para justificar más investigaciones. A ver, número 1. Determine cuál es el tema del texto. A ver, la pregunta acá es, ¿de qué trata el texto? ¿No? Determinar básicamente. Hacer. La C. El desarrollo e implicancia de la teoría de la propiedad básica de la mujer. Muy bien. Número 2. Tal como se emplea en el texto el pronombre personal yo con nota. La B. La D. Carácter narcisista. La B. A la B. Dilatación reciente. Sí. Sí, la letra B. Dilatación. Acerca de las añejas intuiciones sobre el lenguaje humano, es posible deducir que... Profesor, estábamos en la 2. Ah, yo me he ido a la 4, disculpen. Ah, yo me salté a una, disculpen. Ah, no, pero la letra... A ver, me he equivocado, creo que de clave también. Disculpen, me he salteado. Me he equivocado también de clave, creo que la 2 era la B. Ya la 3. Es compatible con el desarrollo afirmar que el cambio abrupto de Taylor se opone a... Ahora sí. La número 3, se opone a... La B. La B, no, mira bien. No, ahí no es la B. La C. Es esta, la selección natural. No se opone a la selección natural. No te la pone como un apoyo.
La pone hasta como un apoyo, no se opone a la selección natural. Número 4. Acerca de las añejas intuiciones sobre el lenguaje humano, es posible deducir que ¿ah, 4? ¿Cuál? Algo dijeron en la 4, me parece. La C. Muy bien, persisten en la actualidad. 5. Si durante la segunda mitad del siglo XX la hipótesis sobre el lenguaje hubieran implicado una reflexión acumulativa sobre el fenómeno, sobre este fenómeno, La B. muy bien, la propiedad básica según sería aún desconocida y con ello el entendimiento de nuestra propia naturaleza. Muy bien, texto 2A. Este sí es breve. ¿Por qué? Porque es un contrapuesto, ¿no? El texto 2A y el 2B. Y con esto también termina la semana 14, podemos ver algo de la 15. A ver, ¿alguien que pueda leer el texto 2A y el 2B? Son dos contrapuestos. ¿Alguien nos podría ayudar? Un comentario que nos puede ayudar con esos contrapuestos. Ahí. Hay demasiados datos que apuntan a la base biológica de las diferencias cognitivas basadas en el sexo para ignorarlos. Por un lado, los hallazgos de la investigación animal resuenan en las diferencias basadas en el sexo atribuidas a las personas. En un estudio de 34 monos rhesus, por ejemplo, los machos prefirieron fuertemente los juguetes con ruedas a los de felpa, mientras que las hembras encontraban los juguetes de felpa agradables. Sería difícil argumentar que los padres de los monos les compraron juguetes con ruedas o que la sociedad simia anima a sus hijos varones a jugar más con los camiones que con los camiones. En un estudio mucho más reciente se estableció que los niños y niñas de 9 a 17 meses de edad, una edad en que los niños muestran pocos o ningún signo de reconocer su propio sexo o el de otros niños, muestran, no obstante, marcadas diferencias en su preferencia por los juguetes estereotípicamente masculinos frente a los estereotípicamente femeninos. Las mujeres sobresalen en varias medidas de habilidad verbal, casi todas excepto por las analogías verbales, la comprensión de lectura y la capacidad de escritura de las mujeres exceden consistentemente las de los hombres.
La de los hombres superan a los hombres en las pruebas de coordinación motriz fina y velocidad perceptiva. Son más hábiles en la recuperación de información de la memoria a largo plazo. Por otro lado, los hombres en promedio pueden hacer más fácilmente malabares con los objetos de la memoria de trabajo. Tienen habilidades visoespaciales superiores. Son mejores para visualizar lo que sucede cuando una forma complicada bidimensional o tridimensional se gira en el espacio para determinar correctamente los ángulos desde el horizontal, para seguir los objetos en movimiento y para apuntar los proyectiles. Muchas de estas diferencias cognitivas aparecen bastante temprano en la vida. Pero la larga lista de tendencias de comportamiento en las proporciones hombre-mujer está desequilibrada. Se extienden los trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos. Y el texto 2b dice: durante mucho tiempo se sostuvo el mito de que el cerebro del hombre es diferente al de la mujer. El origen de esta cuestión se inició cuando los científicos hombres aceptaron el statu quo en la sociedad en la que los hombres y las mujeres no solo eran diferentes anatómicamente, sino que sus funciones sociales, las expectativas que la sociedad tendría o podría tener de ellos también eran diferentes. Y estos científicos se propusieron demostrar que estos dos diferenciadores estaban vinculados causalmente. Lo que hacía a los hombres y mujeres anatómicamente diferentes también provocaba que sus cerebros fueran diferentes. Y esto significaba que sus habilidades, sus temperamentos y sus personalidades también eran distintos. La biología era el destino. Esto de cazar la diferencia impulsó poderosamente la investigación científica desde sus comienzos. Y es posible que incluso hoy todavía la impulse, aunque de una forma posiblemente más matizada. Sin embargo, no existe ninguna estructura cerebral actualmente identificada, ni patrón de conectividad, áreas de descanso o actividad relacionada con las tareas que identifique de manera consistente y fiable un cerebro como masculino de hombre o femenino de una mujer. Hay algoritmos de aprendizaje automático que han alcanzado una tasa de éxito del 85%, pero se sigue hablando de datos a nivel de grupo, es decir, promedios. Pues estoy hablando de datos, voy a marcarlo. Ya, la cuestión es la enorme cantidad de variabilidad en los datos de los cerebros femeninos o masculinos y que hay una enorme cantidad de superposición en estos conjuntos de datos, lo que hace que las diferencias sean cada vez más pequeñas. Muy bien. A ver. La primera pregunta dice: la tensión argumentativa de los textos se centra en... La C. La C, las diferencias cognitivas entre mujeres, no. No es tan general como lo cognitivo. Se centra en una cosa en sí. La B. Se centra en una cosa en sí, ¿eh? Aunque espérate. Las diferencias... No, sí está bien, tienes razón. No, las diferencias cognitivas está bien. No, sí, tienes razón, es esto. Está bien, sí, está bien. Tienes razón, es eso. Número 2. En el texto 2A la palabra signo significa, y en el texto 2B la palabra matizada con nota. La D. Se está apagando un ratito, un rato mientras jale un rato.
Voy a conectarlo, está apagando. Muy bien, las números me dijeron la letra. La D. La D. Síntoma y determinación. A ver, la palabra signo significa síntoma y determinación. En la A creo que no han marcado la palabra. Acá está. 9, 17 meses de edad. Una edad en que los niños muestran poco o ningún signo de reconocer su propio sexo. Entonces la palabra signo significa síntoma, no. ¿Es la A? Sí, es la evidencia, mientras que matizada, bien por una forma matizada es ocultamiento. Está bien en la A. Número 3. Resulta incompatible con el autor del texto 2b afirmar por respecto a las diferencias cognitivas que... A ver, incompatible con el autor del texto 2b. La B. La B. La evidencia empírica es insuficiente, pues estas son en rigor mínimas. No, no son mínimas, ¿no? No, nada, no sale la 3. La C. No, están muy desacertados hoy día. La 3 es esta, incompatible. Este propone la inexistencia de distingos de cualquier nivel posible, sería esta. El texto 2b no propone la inexistencia de distingos, sí hay distingos, o sea, hay distinciones, hay diferencias, sí los hay. Sí los hay. 4. Se infiere que la postura del 2b confuta el soporte biológico de la postura a favor de diferencias cognitivas entre hombre y mujer. ¿Por qué? Pues o porque, lo mismo. La A. Considera que este presente sesgo tipológico. Muy bien. La A. Número 5. Si se demostrara que la proclividad a padecer trastornos neurocognitivos está asociado a sociedades cuya consigna de niños es la competitividad, entonces
Los resultados de las pruebas aplicadas a simios serían concluyentes para sostener la existencia del único cerebro humano. No, no es la C. Mírala bien. La B. Esta evidencia sería insuficiente para constatar las asimetrías cognitivas entre hombres y mujeres propuestas por Goldman. No, tampoco. Sería esta, miren. Entonces la 5 sería la A. La propuesta de Gina Rippon se erigiría como única explicación científica válida acerca de la forma. Si se mostrara que la proclividad a padecer trastornos neurocognitivos está asociada a sociedades cuya cocina de niños es la competitividad, la propuesta de Rippon se erigiría como la única explicación científica válida. ¿Por qué? Porque es la que explica eso, es la que lo sostiene. Es la única válida. A ver, texto 3A y 3B. Nos quedan 10 minutos. Yo creo que podríamos hacerlos. Pero vamos a ver. ¿Alguien quiere leerlos? 3A, 3B. Yo, profesor. No, adelante. A reproducir la desigualdad, el capitalismo promueve la explotación, el desempleo y la pobreza. Aumenta la violencia y el aislamiento social, y este genera comportamientos antisociales que socavan la solidaridad, la autogestión, la equidad y la diversidad. El capitalismo es antisocial porque disgrega a los seres humanos. La propiedad privada de los medios de producción y la plusvalía son el núcleo duro del capitalismo, y como suponen el abuso de unas personas por parte de otras. Estamos ante un sistema que va en una dirección contraria a las conquistas de los derechos humanos y por tanto pueden ser asimilados a la explotación. Necesitamos ahora profundizar en nuestra concepción de los derechos humanos para que la equidad esté garantizada en las relaciones sociales. Es necesario subordinar la economía a la política. Crear una economía basada en los derechos humanos y en principios de cooperación y solidaridad, entendiendo que todos deben contribuir a la sociedad con su trabajo y que, superado cierto límite de acumulación de riquezas económicas, no es posible instaurar una justicia social plena. Para muchos, esta no es simplemente una crisis financiera, sino una crisis de civilización, y por ello una verdadera oportunidad de aplicar lo que la filosofía ha tratado de enseñarnos desde hace siglos, que debemos entender que los demás seres humanos y la naturaleza son también parte de nosotros mismos. No hay bienestar auténtico si no establecemos solidariamente las condiciones de posibilidad para el bienestar de todos. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. En pleno siglo XXI es inadmisible que el rechazo al capitalismo sea tan diseminado y respaldado por las generaciones que han podido aprovecharse del mismo. Ahora es, ahora es el momento de salir en defensa del capitalismo del libre mercado, con todos los recursos que nos puede dar las herramientas creadas precisamente en un modelo de libertad, como lo es Internet. Es decepcionante que una mayoría, sobre todo de jóvenes, no vean la grandeza de de lo que nos ha dado el capitalismo, sino que apelen a un sistema más perverso y criminal que puede existir como lo es el socialismo. Los llamados millennials son la generación que más ha sido confundida y enredada por agentes perversos que desean volver a implantar el socialismo. No les bastó con destruir una gran cantidad de naciones. Aún existen figuras resentidas que desearían volver a implementar el comunismo a escala mundial. Y a pesar de que en Venezuela vive en carne propia la destrucción del socialismo, existen figuras despreciables que aún opinan que de lo que se vive actualmente en el país no es verdadero socialismo. Nunca antes en la humanidad había vivido con uno de los estándares de vida más altos
que pudiese conocerse. Gran parte de problemas que antes eran imposibles de solucionar, ya en la actualidad han sido superados notablemente. Sin el capitalismo, las personas como Steve Jobs o Bill Gates no hubiesen logrado crear los dispositivos electrónicos que crearon. La genialidad, la genialidad inventiva de ambos se vio recompensada con la libertad que nos da un mercado libre. Muchas gracias. ¿Ven? Entonces, a ver, al toque, rápido. La 3A. Al producir la desigualdad del capitalismo promueve la explotación, el desempleo y la pobreza. Aumenta la violencia y el aislamiento social y genera comportamientos antisociales que socavan la solidaridad, la autogestión, la equidad, la diversidad. El capitalismo, o sea, está en contra del capitalismo, pues, ¿no? El capitalismo es antisocial porque disgrega a los seres humanos. La propiedad privada de los medios de producción y la plusvalía son el núcleo duro, término núcleo duro del capitalismo. Y como suponen el abuso de unas personas por parte de otras, estamos ante un sistema que va en dirección contraria a las conquistas de los derechos humanos y por tanto puede ser asimilado por explotación. Duro, crítica al capitalismo. Necesitamos ahora profundizar en nuestra concepción de los derechos humanos para que la equidad esté garantizada en las relaciones sociales. Es necesario subordinar la economía a la política, crear una economía basada en los derechos humanos y en principios de cooperación y solidaridad, entendiendo que todos deben contribuir a la sociedad con su trabajo y que superado cierto límite de acumulación de riquezas económicas, no es posible instaurar una justicia social plena. Para muchos, esta no es simplemente una crisis financiera, sino una crisis de civilización y por ello una verdadera oportunidad de aplicar lo que la filosofía ha tratado de enseñar desde hace siglos, que debemos entender que los demás seres humanos y la naturaleza son también parte de nosotros mismos. No hay bienestar auténtico si no establecemos solidariamente las condiciones de posibilidades para el bienestar de todos. Y luego responde, en pleno siglo XXI es inadmisible que el rechazo al capitalismo sea tan diseminado y respaldado por las generaciones que más han podido aprovecharse del mismo. Ahora es el momento de salir en defensa del capitalismo del libre mercado. O sea, este está a favor, con todos los recursos que nos puede dar las herramientas creadas precisamente en un modelo de libertad como lo es el Internet. Es decepcionante que una mayoría, sobre todo de jóvenes, no vean la grandeza que nos ha dado el capitalismo, sino que apelan a un sistema más perverso y criminal, que no puede existir como lo es el socialismo. Los llamados millennials son la generación que más ha sido confundida y enredada por agentes perversos, que desean volver a implantar el socialismo. No les bastó con destruir gran cantidad de naciones, aún existen figuras resentidas que desearían volver a implantar el comunismo a escala mundial. Y a pesar de que en Venezuela se vive en carne propia la destrucción del socialismo, existen figuras despreciables que aún opinan que lo que se vive actualmente en el país no es verdadero socialismo. Nunca antes la humanidad había vivido con uno de los estándares de vida más altos que pudiese conocerse. Gran parte de problemas que antes eran imposibles de solucionar ya en la actualidad han sido superados notablemente. Sin el capitalismo, personas como Steve Jobs o Bill Gates no hubiesen logrado crear dispositivos electrónicos que crearon. La genialidad inventiva de ambos se vio recompensada con la libertad de un mercado libre. Bueno. El tema de discusión puntual entre ambos textos es... ¿Cuál sería el tema de discusión puntual entre ambos textos? La D. No, no es la D. Es esta. La B, la plausibilidad del sistema capitalista en nuestro tiempo, o sea, si se puede o no se puede ejecutar un sistema capitalista. En el texto 3A, la frase núcleo duro, la leímos, atención, la leímos, núcleo duro. ¿Cuál es? La D. La B, paradigma, núcleo duro es paradigma, es modelo. Número 3, con respecto al argumento del texto 3A, resulta incompatible señalar que el capitalismo o el sistema capitalista
La B. La B. Muy bien, se sostiene un principio de producción solidaria. Al contrario, es contra la solidaridad. Respecto a las referencias a gente como Bill Gates y Steve Jobs, usadas por el autor del texto 3B, Roxana Kramer sostendría que... Roxana Kramer me parece que es la del texto A. Sí, Roxana Kramer. Y al respecto a las referencias de ambos, ¿qué diría la autora del texto A? La A. Estos son un ejemplo claro de la acumulación desigual. Y última, terminamos. Si los líderes políticos de un país determinaran la priorización de la economía sin la consideración de los derechos humanos, entonces... La D. No, más bien la que me han puesto ahí en el chat es correcta, es la C. Kramer La C. asumiría que este es el camino efectivo hacia la desigualdad social. Claro, en la priorización de la economía sin la consideración de derechos humanos, Kramer, el autor del 1, sentenciaría eso. Muy bien, listo, hemos concluido la práctica, 5:20 en punto, hemos terminado. Listo, jóvenes, los veo la próxima semana, que les vaya bien y hasta el próximo viernes. Nos vemos, chao. Ya, profesor. Ya, profesor. Hasta luego.